Hola, muy buenas noches. Lo que se presenta a continuación es la capacitación para un programa de prevención de accidentes. Aunado a esto, se encuentra un formato técnico de estudio de riesgo. Mi equipo está conformado por Daniel Alfaro, Belia del Río, Joseph Álvarez, Cristina Ponce y su servidor Miguel Flores, actuales estudiantes de la carrera de Química en Tecnología Ambiental, del grupo QU81D, con la maestra Erika del Rocío. Bien, lo que vemos en pantalla es el estudio de riesgo y el formato en el cual se establecen los datos generales tanto de la empresa como de la compañía encargada de la elaboración del estudio. En la parte superior izquierda podemos ver la fecha de ingreso, que es donde se registra el estudio de riesgo. Podemos ver los datos de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo. En este caso vemos el nombre, el registro, el nombre de la persona responsable y su cargo. También podemos encontrar los datos generales de la empresa, que es su número de registro, su RFC, su nombre comercial y el nombre del proyecto. En este caso, el nombre del proyecto es Centro de Almacenamiento y Manejo de Soluciones y Compuestos Orgánicos. Se debe de especificar el objetivo de la instalación o del proyecto. En este caso es la atención de necesidades en el suministro de bioenergéticos al mercado local y regional. Uno de los apartados establece la ubicación de las instalaciones, tanto de donde se encuentra el domicilio para oír o recibir notificaciones, como donde se va a implementar el proyecto. Debe de contener calle y número, colonia o localidad, municipio o delegación, estado y código postal. El domicilio para recibir notificaciones debe incluir también el código postal, teléfonos, fax, correo electrónico y el nombre del representante, así como su cargo. Debemos de especificar también el giro de la empresa. En este caso tenemos varios apartados, los cuales son petróleo y derivados, petroquímicos, químicos y metalúrgico. En nuestro caso, aplica para petroquímicos. Debemos especificar el uso del suelo donde se encuentra la empresa. En este caso, en nuestro ámbito es rural. La empresa se encuentra ubicada en una zona con características de zona urbana y se debe de especificar la localización geográfica, tanto en coordenadas de latitud norte como en coordenadas de longitud oeste. Debemos de plantear claramente la superficie, tanto la superficie requerida como la superficie total, todo esto en metros cuadrados. En la siguiente diapositiva podemos ver la característica de las sustancias manejadas en la planta. Esto va a ser siempre acompañado por un número de registro, el cual nos va a acompañar en todas las diapositivas, es decir, en todas las tablas. También vamos a tener un número de origen y un nombre químico de la sustancia, esto establecido por la UPAC. En este caso tenemos 9 ejemplos de las sustancias que se van a manejar dentro de la empresa, las cuales deben de tener el número CAS. También deben de contener el riesgo químico, es decir, la característica. Esto nos indica si la sustancia es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico o inflamable. En otro de los apartados tenemos la capacitación total, que es la producción de toneladas por día, donde se establece la cantidad de sustancia que se va a ir produciendo diariamente, así como el almacenamiento en unidad de toneladas. Por último, debemos de conocer la capacidad de la mayor unidad de almacenamiento, también esto establecido en toneladas. En la siguiente diapositiva vamos a identificar las sustancias transportadas por ductos. En este caso únicamente tenemos el agua cruda, la cual tiene su número de registro y su número de orden, el número CAS y el flujo, el cual se establece en kilogramos sobre segundo. Para esta ocasión se determinó que era de 0.16 kilogramos por cada segundo. El proveedor, en este caso, es la Comisión Estatal del Estado de Tamaulipas. La longitud en kilómetros, con esto se refiere a la longitud que debe de tener la tubería por la cual va a circular el agua. El diámetro de la tubería se determina en pulgadas y va a ser de 1.5. La presión, tanto la operación como para el diseño, fue diseñada para tener 1.42 psi, aunque en la operación se determinó que será de 1.22 psi. El espesor en milímetros es de 2 y la descripción de la trayectoria es que la tubería estará alrededor del almacén. La siguiente diapositiva es la identificación y clasificación de riesgos, donde podemos acompañarlo con el número de registro y el número de orden. Debemos especificar la falla. En este caso, algunos de los ejemplos planteados fue la formación de vapores, el error operativo durante el proceso, mantener abiertas las válvulas, falla en el indicador de niveles o simplemente que no existan niveles, así como el desacoplo de conexión. Debemos de plantear algunos accidentes hipotéticos.
como por ejemplo fuga, derrame, incendio y explosión. En este caso, el más común es el de derrame, ya que contamos con puros líquidos y solo un gas, el cual tiene riesgo o accidente hipotético para producir una explosión. También tenemos la ubicación, la cual se debe de establecer en las etapas de operación y en la unidad o equipo de proceso. Algunas de las etapas de operación son en el almacenamiento, en el proceso, el transporte y servicios. La mayoría de nuestros accidentes pudieran ocurrir en el almacenamiento, ya que nuestro proyecto es un almacén, o incluso en el proceso, que es el proceso de almacenaje. Unidad o equipo de proceso es donde se realiza o donde puede realizarse el accidente, ya sea en las válvulas, en las bombas de succión o en los tanques. Debemos especificar una metodología empleada para la identificación de riesgo, esto mediante la verificación de válvulas, optimización de la planta, instalaciones de transmisores de flujo o incluso los cálculos de inflamabilidad. Por otro lado tenemos la estimación de consecuencias, que como les había comentado tenemos el número de registro, el número de orden y el tipo de liberación. En este caso hay tipo de liberación masiva y tipo de liberación continua. Para los líquidos se determinó que sería continua, ya que el líquido sale y sigue fluyendo. Por otro lado, el gas es masiva porque sale y provoca la explosión. La cantidad hipotética debe de tener una especificación en unidades de toneladas, así como se debe de determinar el estado físico. En este caso, para el gas y para los líquidos. El programa de simulacro empleado es lo que nosotros vamos a realizar para poder determinar los daños y las afectaciones que va a causar el accidente en nuestra empresa. Otro de los puntos es la zona de riesgo, zona de alto riesgo, donde se mide aproximadamente las afectaciones que va a haber en un sistema radial de donde surge el accidente. En este caso, para nuestro gas, se determinó que tendría una distancia de 500 metros de afectación, y en cambio para los líquidos tendrá una distancia de 30 metros donde puede ser afectado. El tiempo en segundos para nuestro gas fue de 120 y para el líquido fue de 300 segundos. También existe algo que se llama zona de amortiguamiento, que es la distancia radial donde también puede haber afectaciones. En el caso para el gas aumentó 250 metros y en el caso para el tiempo fueron 60 segundos. Para la mayoría de los líquidos fue de 5 metros de distancia y por otro lado fueron 60 segundos de tiempo. Ahora, vamos a ver los datos generales para el establecimiento o la instalación. Esto para conocer y llevar a cabo el programa de prevención de accidentes. Primero que nada, tenemos a los representantes legales de la empresa y el responsable de la elaboración del programa para la prevención de accidentes. Para la elaboración del programa para la prevención de accidentes se debe de contar con el establecimiento o instalación, el nombre o razón social. Para el caso de personas morales deberá indicar el nombre o razón social tal cual como está registrado en el acta constitutivo de la empresa. Se debe determinar la actividad principal y productiva del establecimiento. Para personas morales se debe escribir el nombre tal cual como se encuentra en el acta constitutiva. Por otro lado, para personas físicas se debe de registrar tal cual como está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro de los puntos de esta diapositiva es la clave mexicana de actividades productivas del INEGI. Para obtener esta clave se debe de utilizar el catálogo de 1999. En este punto tenemos el código ambiental. Este código es asignado normalmente a las empresas que han realizado algún trámite ante la Semarnat. Este campo será respondido siempre y cuando la empresa haya realizado trámites anteriores ante la Semarnat. Tenemos el domicilio del establecimiento e instalación, y es uno de los puntos más importantes, porque es donde debe de llevar calle, número exterior, número interior, colonia o barrio, código postal, municipio o delegación, entidad federativa, teléfonos. En caso de ubicarse en un parque o puerto industrial, deberá indicar, además de lo anterior, indicar el número de entrada y especificar el número que corresponde a la administración en caso de que haya varias instalaciones. Asimismo, se deben indicar las coordenadas geográficas y altitud sobre el nivel del mar, donde se localiza la instalación o el establecimiento. En caso de carecer de dirección postal, señalar el rasgo geográfico de la referencia. En este punto también tenemos el nombre y cargo del representante legal o datos del registro único de personas acreditadas. Se debe indicar el nombre completo y el cargo del representante legal de la empresa, conforme al poder otorgado. Por último punto, en esta diapositiva tenemos la dirección del promoviente.
o de su representante legal para recibir o oír notificaciones. En este punto se debe indicar el nombre de la calle, número exterior, número interior, o bien lugar o rasgo geográfico de referencia en caso de carecer de dirección postal, colonia o barrio, código postal, municipio o delegación, entidad federativa, teléfonos. Se debe de indicar el fax y el correo electrónico a través de los cuales se aceptan recibir comunicados oficiales por parte de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. En esta diapositiva vemos el punto responsable de la información contenida en el programa de prevención de accidentes. Aquí se debe de especificar el puesto o cargo dentro de la organización de la empresa, donde se indica el nombre completo y el cargo del responsable de la información contenida en el programa. Para todo esto es viable utilizar el formato incluido en el anexo A para facilitar el desarrollo del apartado. Otro de los puntos es la descripción del entorno del establecimiento o instalación donde se desarrollan las actividades altamente riesgosas. Para este punto tenemos la descripción de las características físicas del entorno. En esta sección se debe de señalar el uso del suelo en un radio de 500 metros en torno a la instalación, señalando la existencia de ya sea cuerpos, zonas naturales protegidas, especies de flora y fauna o en peligro de extinción, asentamientos humanos, tales como caserías, poblaciones, características climáticas de la zona, con base al comportamiento histórico de algunos de los últimos 10 años, temperaturas medias, humedad promedio, dirección de vientos dominantes, velocidad promedio de los vientos. Incluso se debe de señalar si el establecimiento se localiza en una zona sísmica, y así como se debe de indicar su clasificación. Se debe de señalar si la instalación se localiza en una zona de huracanes. La información antes descrita debe de estar incluida en un plano de escala mayor a 1 a 20.000 metros, con escala gráfica y norte indicado. La información presentada en este apartado debe ser sustentada y referenciada en fuentes confiables y actualizadas, debiendo señalar dicha referencia. Otro de los puntos es la descripción de las características socioeconómicas. En este apartado se deberá describir el tipo de instrucciones ubicadas en un radio de 500 metros, la densidad de la población y el nivel socioeconómico. Otro de los puntos es la infraestructura y servicios de apoyo y zonas vulnerables. En este apartado se deberá de realizar una relación de la infraestructura y los servicios con los que se cuenta en el municipio o localidad para la atención de emergencias, es decir, bomberos, hospitales, clínicas, servicios de emergencia, etc. Asimismo, se debe de identificar y relacionar las zonas vulnerables tales como escuelas, centros comerciales, templos, unidades habitacionales de alta densidad, etc. El penúltimo punto son materiales peligrosos manejados y zonas potenciales que afectarán de afectación. En este apartado es muy importante que las autoridades y el personal involucrado tengan la atención a contingencias, ya que al conocer los materiales manejados se podrán implementar mejores procedimientos para atender las emergencias. Por último, tenemos los materiales peligrosos, en los cuales deben estar en una lista dentro de una tabla con cada uno de los materiales peligrosos conforme a los listados publicados. Estos se deben de clasificar conforme a las actividades altamente peligrosas y utilizados en el establecimiento o instalación. Se debe de señalar la capacidad máxima en almacenamiento o proceso, la cantidad del reporte establecida en los listados. Debe de contener número del CAS, número de la ONU, peso molecular, límite inferior y límite superior de inflamabilidad, así como los límites de toxicidad. Es importante señalar que el responsable de la instalación está obligado a contar con las hojas de datos de seguridad de las sustancias identificadas como peligrosas, así como darlas a conocer a todas aquellas instituciones u organizaciones que han sido identificadas como posibles apoyos de una contingencia. Gracias. Punto 3.2. En este nos habla de la descripción de los procesos productivos. ¿Qué nos quiere decir? Que ahí se va a realizar la información detallada en líneas de producción y se debe de anexar los diagramas de bloque. En el punto 3.3 nos habla de los eventos destacados de estudios de riesgo ambiental. Ahí nos dice
que se debe de basar en la evolución y en la jerarquización de los riesgos identificados en el estudio de riesgo ambiental. Ahí nos indica que debe de haber un plano o fotografía del área, de los radios potenciales de la afectación, y se debe de considerar únicamente el más probable y catastrófico. Se deben de señalar las sustancias involucradas en cada evento, los límites bajo los que se simuló, y para el caso, si en dado caso hay sustancias tóxicas, se deberá indicar además las concentraciones esperadas para cada una, que deben de ser las zonas vulnerables. Aquí nos indica que para ello se debe de utilizar la simbología indicada en el anexo D y se debe de integrar al final de la presente guía. En el punto 4 nos habla de la identificación de medidas preventivas para controlar, mitigar o eliminar las consecuencias y reducir su probabilidad. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. En el punto 4.1 nos habla de sistemas de seguridad. En este punto nos habla de que se deben de relacionar todos los sistemas de seguridad, ya sea equipos, dispositivos o sistemas de seguridad, y se deben implantar para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los eventos que son identificados en el estudio de riesgo ambiental. Punto 4.2 nos habla de las medidas preventivas. Ahí nos dice que ya debemos de enfocarnos a eliminar o disminuir la frecuencia o severidad de los eventos que se identifican en el estudio de riesgo ambiental. En este apartado también se pueden incluir los programas de mantenimiento e inspección, los programas de capacitación y adiestramiento y los programas de simulacros, entre otros. También nos dice que si se incluye algún programa de mantenimiento, se debe de identificar claramente el equipo y su localización. Nos habla de los programas de capacitación que deben de presentarse aquellos que se deben de considerar o que contribuyan a minimizar los riesgos identificados en el estudio de riesgo ambiental. Para los programas de simulacros nos dice que se debe de identificar si ya sea un sismo, incendio, fuga, material tóxico, derrame o material inflamable, y debe de haber una fecha programada y la área o departamento donde se realizará el simulacro, ya sea de la empresa a la que se va a hacer este tipo de diagnóstico. Y por último, en este punto nos dice que los responsables de la instalación deben de contar con todos los documentos de cada uno de los programas presentados en la instalación, obviamente con sus firmas, y dicha documentación también puede ser verificada por autoridades competentes en la materia. En el punto 5 nos habla del programa de actividades a realizar derivadas del estudio de riesgo ambiental, presentado por el establecimiento o la instalación. En este punto, más que nada, nos habla qué es lo que debe de contener, ya sea números de referencia, la descripción de la actividad, el tipo de recomendación, y nos anexa ya si es preventiva, correctiva o de mejora. Y por último nos dice que se debe de considerar como mínimo todas aquellas acciones necesarias identificadas en el estudio de riesgo ambiental que se está presentando. En el mismo punto 5 nos habla de una tabla, se llama plan de acción. Aquí tiene como título las actividades a desarrollar derivadas de las recomendaciones del estudio de riesgo ambiental. Esas actividades, como bien nos dice, llevan un número, la descripción de la actividad, el tipo de recomendación, una fecha de inicio, una fecha final y un responsable personal. En el punto 6 nos habla del plan de respuesta de emergencias. En este punto nos dice que se deben de relacionar los procedimientos a la atención de emergencias, ya sea al interior o exterior del establecimiento o instalación. Asimismo, deben de relacionar los equipos y servicios con que se cuenta la instalación para la atención de emergencias. Debe de haber un señalamiento de un plano y debe de tener su localización, así como las rutas de evacuación, tanto interior como exterior para la instalación, ya que para esto se les será más fácil. Nos anexa que para este punto
este punto a desarrollar de este apartado se debe de utilizar un formato señalado en el anexo D, integrado al final de la presente guía. En el punto 6.1 no tiene como título los procedimientos específicos para la respuesta a los posibles eventos de riesgos identificados dentro de la instalación. Ahí nos aborda que se debe de hacer una notificación a las autoridades competentes y sobre aquellos eventos de acuerdo al estudio de riesgo ambiental, tales como sea un procedimiento de un incidente o solicitar alguna ayuda, se debe de notificar el evento, ya sea que esté fuera de control o fuera de nuestro alcance. En este punto nos da algunos ejemplos que se deben de listar, ya sean los procedimientos de acuerdo a la atención de emergencias, que nos menciona que son las fugas de materiales tóxicos, los derrames de materiales peligrosos, los incendios, entre otros, y se deben de considerar las características físicas y químicas de cada uno de los materiales que se encuentren involucrados. En el punto 7 nos habla del directorio de la estructura funcional para la respuesta de emergencias. En este punto nos pide que se debe de proporcionar se debe de proporcionar la estructura con la que cuenta la empresa, el directorio de los centros de emergencia y que estén disponibles las 24 horas, sin importar el día o turno o días que se estén laborando, y listar aquellas empresas o instituciones o servicios públicos que pudiesen proporcionar asistencia en caso de algún evento. En el punto 7.1 ya nos define claramente lo que es la estructura con la que se cuenta la empresa para el directorio. Aquí nos describe que debe de estar en forma de tabla todos los datos del personal y que todo el personal el que atenderá las emergencias a nivel interno tanto como externo. Nos menciona algunas de estas, ya sea el comité local de ayuda mutua, los comités locales de protección civil, la dirección de seguridad pública, la estatal y municipal. En este apartado más que nada nos dice que se debe anexar que se debe de utilizar el formato señalado en el anexo E. En el anexo E ya viene como tal su título, viene una tabla donde se debe de proporcionar los datos de la empresa, ya sea razón social, la fecha en la que se está elaborando, el teléfono, el domicilio, el código postal, y abajo viene los números de emergencia del personal que labora ahí, de los jefes directos, administrativo y qué cargo tienen y su teléfono. Después de esa tabla viene otra tabla y allí viene el nombre de la dependencia, viene cuál es su función y también nos menciona cuánto se tardan en arribar a alguna emergencia. En esa misma tabla obviamente tienen que venir los números telefónicos para en dado caso que ocurra algún accidente o sea algo muy urgente que se deba de tratar. Son los números que deben de estar proporcionados para los empleados para que estén a la mano, más que nada. En el punto 7 nos habla que cuando ya se identifican los riesgos derivados del análisis, se debe de desarrollar o implementar una serie de procedimientos que den atención a la población o a las áreas afectadas con el objeto de revertir o de restaurar los daños que se provocaron. En el punto 8.1 nos habla de los métodos de limpieza, la descontaminación en el interior y en el exterior de la planta. Ahí nos menciona algunos puntos que debe de tener y serían los siguientes: el tipo o característica de la afectación, las acciones a desarrollar, el nombre de la técnica y o método de limpieza o descontaminación, el equipo y los materiales a utilizar. En el punto 9 nos habla del cumplimiento de la normatividad de materia de seguridad.
Ahí dice que se debe de señalar brevemente el cumplimiento de aquellos artículos normativos que tengan relación con la administración de riesgos, la prevención de accidentes y la atención de emergencias. En el punto 10 nos habla del plan de respuesta de emergencias químicas en el nivel externo. En el punto 10.1 nos hace mención de la identificación de grupos o instituciones de apoyo. Nos dice que se debe de relacionar los grupos o las instituciones que hayan sido identificadas para que brinden apoyo en un dado caso que sea una emergencia. En el punto 10.2 nos menciona los procedimientos específicos para la respuesta de emergencias. Nos dice ahí que cuando el nivel de afectación rebase los límites de la propiedad de la instalación, se debe de señalar los procedimientos específicos para alertar a la comunidad, evacuar en atención de emergencias, ya sea el término de emergencia o los posibles impactos. Nos menciona también que debe de llevar unos procedimientos y se deben de integrar las autoridades competentes y si existen algunos grupos locales de ayuda mutua. En el punto 10.3 nos menciona el inventario de equipos y servicios con los que se cuenta para la atención de emergencias. Aquí nos habla de que deben de contar con los equipos y servicios que se cuenta para la atención de emergencias, y también nos dice que se debe de incluir un plano para la localización de los equipos. En el punto 10.4 nos menciona las principales vialidades identificadas para el ingreso de los grupos de ayuda externa. En el punto 10.3 nos habla del inventario de equipos o servicios con los que se cuenta para la atención de emergencias. En este se dice que se deben de relacionar los equipos y los servicios de apoyo con los que cuenta la atención de emergencias externas. En el punto 10.4 nos habla de las principales vialidades que se debe de identificar para recibir la ayuda externa. Se debe de contar con un plano para así hacer más fácil las rutas de evacuación y las rutas para recibir el apoyo externo. Y al final nos marca que nos podemos apoyar con el anexo B y se debe de integrar ahí mismo el plano. En el punto 11, como título sería la comunicación de riesgos. Punto 11.1 nos dice los procedimientos específicos para la comunicación de riesgos. En este apartado nos señala que debe de haber estrategias que debemos de utilizar para la difusión de aquellos procedimientos con los que se encuentra la empresa, para comunicar a la población de aquellos riesgos a los que se tienen expuestos y así como las medidas de seguridad que se deben de tomar para su reducción. En el punto 11.2 nos indica los procedimientos que se deben de desarrollar para los simulacros de la población aledaña. Aquí se debe de integrar. En este apartado nos dice que se debe de presentar los procedimientos con los que cuenta la instalación para, en dado caso que se haga un simulacro, incluir a la población que esté aledaña y los organismos municipales, estatales o federales. Y dice que se debe de incluir una descripción no mayor a 5 líneas. Como último punto, nos menciona que se debe de anexar el programa de simulacros. Ahí nos dice que para el año en el que se presente este documento y se deberá de mantener una copia de dicho programa dentro del establecimiento. Hola, buenas noches, soy Daniela Alfaro y para seguir con la guía para la elaboración de programa para la prevención de accidentes de una empresa, les voy a presentar el plan de respuestas a emergencias químicas a nivel externo. Esta tiene 4 etapas, por decirlo así. Una es la identificación de grupos o instituciones de apoyo. Esta nos sirve para saber, por ejemplo, las instituciones
que hayan sido identificadas para brindar apoyo en caso de una emergencia, como bomberos o policías, el hospital más cercano. También tenemos que saber su ubicación y el tiempo estimado que le toma para llegar a la empresa. Tenemos en el segundo punto el procedimiento específico para la respuesta a emergencias cuando el nivel de afectación rebasa los límites de propiedad de la instalación. Esto suele suceder mucho cuando hay incendios que se sale de control y no afecta solamente a la empresa, sino también a su alrededor. Para esto tenemos que tener el procedimiento específico para la alerta a la comunidad, tanto a la evacuación, la atención de la emergencia, también el término de la emergencia como evaluación de los posibles impactos y el retorno a la población evacuada. En esto tenemos que tener muy en cuenta si existen grupos locales de ayuda mutua. Como hemos visto antes, las brigadas que están para ayudarnos, que es como la de primeros auxilios, la prevención y combate de incendios, de comunicación y de búsqueda y rescate, que son muy importantes para saber ante una contingencia. También tenemos el inventario de equipo y servicio con que se cuenta para la atención de emergencias. Ese es el tercer punto, el cual es relacionar los equipos y servicios de apoyo con que se cuenta para la atención de la emergencia externa, señalando las características principales de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuántos extintores tenemos, para qué sirve el extintor. Como bien sabemos, hay polvos diferentes que se van renovando cada año, cada mes, se tiene que checar el extintor y tener en cuenta en dónde se encuentran. Tenemos que tener un plano de localización de los equipos. También existe el cuarto punto, que es principalmente vialidades identificadas para el ingreso de grupos de ayuda externa. Como les comentaba, señalar un plano a escala adecuada a las principales vialidades identificadas como viables para ser utilizadas como rutas de evacuación o rutas para recibir apoyo externo. Esto es muy común, tener ahora sí que la vía más rápida para salir de la empresa o donde uno se encuentre más seguro. También tenemos comunicación de riesgo. Este es un procedimiento específico para la comunicación de riesgo. Esto nos ayuda, este apartado se debe señalar las estrategias utilizadas para la difusión de aquellos procedimientos con los que se cuenta la empresa. O sea, tenemos que explicar a las demás personas cuál es el plan en caso de, porque igual una cosa es tener un plan y otra cosa es que todas las demás personas lo sepan para poder actuar de la mejor manera. En el segundo punto tenemos el procedimiento para el desarrollo de simulacros con la población aledaña. En este apartado se debe presentar una relación de los procedimientos con que cuenta la instalación para el desarrollo de simulacros que involucren a la población. Como les comentaba, tenemos que tener un procedimiento, un plan, y hay que practicarlo. También el programa de simulacros, pues va dependiendo el problema que haya, si hay un incendio, si hay un temblor, y el programa dentro del establecimiento o de la instalación. También aquí tenemos el anexo A. Nos sirve mucho para la identificación de la empresa. Tenemos ahora sí que todos los datos fiscales, el nombre o razón social de la empresa, su RFC, su código ambiental, la actividad principal del establecimiento, también se le puede agregar si es de servicio, el domicilio del establecimiento, también entre qué calles y qué calles está, si se encuentra en un edificio, en una calle, qué colonia, la localidad, el código postal, entidad federativa, municipio, delegación. La delegación se da mucho en la Ciudad de México, porque cada delegación tiene varias colonias. Aquí en León se maneja más por colonia, por sector. Las coordenadas, muy importantes. Esto les ayuda
a las instituciones, porque ellos llegan más rápido con las coordenadas, y la fecha de inicio de operaciones, si la empresa empezó a operar hace un mes, hace un año. También tenemos que tener en cuenta las personas quienes están al frente de la empresa, porque la empresa, recordemos que es una persona moral, pero tenemos que tener una persona física que también esté como responsable junto con su RFC y su domicilio para oír y recibir notificaciones. Como bien saben, es calle, colonia, entre qué calles, y así posteriormente. Soy el alumno Josep Manuel, y retomando el punto anterior respecto a los datos del entorno con una longitud de 500 metros, también se tiene que hacer un análisis respecto a riesgos naturales y antropogénicos, dotación de agua potable, transporte de sustancias peligrosas, energía eléctrica, tipos de construcción, calles y vías de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a estar seleccionando y con una palomita o una tachita respecto a esa longitud de 500 metros de que le estamos mencionando, si cuenta con zona de inundaciones, zonas sísmicas, eso respecto a riesgos naturales y antropogénicos, por decirlo así. Y algún otro ejemplo sería la dotación de agua potable, si se cuenta con pozo o con pipa o toma de agua pública. Ese es uno de los ejemplos. Y calles y vías de comunicación, esto sí cuenta con terracería o pavimentos, o combinadas pavimentos y terracería. El siguiente punto a explicar es el plano de localización de la instalación en donde se encuentra la empresa. Aquí estoy poniendo un ejemplo de nuestra empresa que escogimos, que es la empresa Castores, ubicando hacia arriba el norte, hacia abajo el sur y hacia los costados el este y oeste correspondientemente. Esto es para las vialidades, considerando pues el punto que mencioné anteriormente, si cuenta con terracería, con pavimento, y así indicando igual las rutas de evacuación y por dónde podría entrar si se necesita algún apoyo. Para el siguiente punto se tiene que hacer un tipo inventario con los materiales peligrosos y sustancias peligrosas. Esto tiene que tener como su hoja de seguridad, en donde tiene que contar en el nombre del material, número de CAS, cantidad, peso molecular, cuánto se cuenta con el almacén. Esto obviamente tiene que ser con unidades en kilogramos para poder tener el inventario hecho correctamente. Igual sus partes por millón, el límite de inflamabilidad, su límite inferior y su límite superior. Y el siguiente tiene que tener una tipo de etiqueta en donde tiene que tener nombre o razón social, domicilio, ciudad o estado, fechas, teléfonos y representante. Y en la parte de abajo explicamos el equipo y la simbología. Este es incluido en el plano en donde anteriormente ya se los mencioné, en donde tiene que contar con norte, sur y respectivos este y oeste, en donde aquí se los dejo explicado, en donde es la localización de equipos de atención a emergencias, el cual podría ser un extintor, tomas de agua, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo estamos viendo un tipo de bloques en donde es el señalamiento y capacidad de diques de contención, esto para evitar algún accidente. Este es uno de los ejemplos. Les voy a mencionar otro para no hacer tan largo esta explicación en el video. La crucita negra es señal de equipo de primeros auxilios y áreas vulnerables en la planta si es necesario evacuar, y las líneas ubican la línea a seguir. Soy Belia Esparza, y en el anexo D también nos presenta el formato para el plano de localización de equipos de procesos, remarcando equipos para atención a emergencias.
Por ejemplo, como ya mencionó mi compañero Joseph, se puede tomar la simbología de las normas o podemos representar nuestros propios símbolos en nuestro propio documento. Por ejemplo, nosotros representamos el extintor con triángulos rojos, a los detectores de humo con óvalos morados, las flechas verdes indican la ruta de evacuación y el rectángulo verde indica el punto de reunión. En el anexo D también nos indica el formato de las características de las unidades de atención a emergencias y el diagrama de ataque, en el cual viene el cintillo con los datos generales de la empresa y el nombre del representante. En este formato se especifica el equipo que atenderá la emergencia, al igual que su descripción, y a su vez se representará gráficamente. Por ejemplo, se tiene el vehículo de incendios, contra incendios, su descripción y su imagen, al igual que el equipo de automotores, recursos humanos y atención hospitalaria, equipo de detección de gases y mezclas explosivas, material, equipo y accesorios contra incendios y equipos de comunicación. Y en el diagrama se muestra por dónde puede entrar, por decir, los vehículos contra incendios, que podría ser la unidad 1 por la derecha o una segunda unidad podría atacar la parte de arriba, por así decirlo. Y en el anexo E nos indica la estructura funcional de la empresa para la respuesta de emergencias. Por ejemplo, viene igual el cintillo con los datos generales de la empresa y el nombre del representante. Viene una tabla en donde tenemos que indicar el cargo administrativo, el cargo dentro de la estructura y el teléfono de la oficina. Viene también el directorio de la estructura funcional para la instrumentación del plan de respuestas a emergencia, en donde en la primera columna viene el nombre de la organización, por ejemplo, bomberos, protección civil, etcétera. Viene la organización la ubicación de la organización, la función de la organización, el tiempo de arribo a la instalación. Esto es el tiempo en que tarda en llegar. Por último viene el plano de localización de la instalación con radios de afectación. Este plano debe mostrar la ubicación de la instalación y los radios de afectación que tiene hacia la comunidad. Por ejemplo, igual vienen los cintillos con los datos generales de la empresa, los datos del responsable y el espacio para poner el plano. Y ahí viene, por ejemplo, Castores y su radio de afectación hacia la comunidad. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.